la verdad. Buenos días a todos. Aquí estamos nuevamente para iniciar este estudio de Apocalipsis. Vamos a entrar al capítulo 17. Entonces, hasta el capítulo 16 vimos las copas de la ira, vimos hasta la séptima copa, vimos todo lo que allí está profetizado, donde hablaba del cielo que caía granizo, del tamaño del granizo, y finalizamos ahí donde decía que su plaga fue sobremanera grande. Ahí quedamos. Entonces, en el orden de estudio de esta Biblia de Scofield, entramos en el índice para los que llevan este estudio desde el principio, en el punto número 10, que es la condenación de Babilonia. La condenación de Babilonia comprende los capítulos 17 y 18. Aquí les estoy leyendo lo que dice la Biblia. Y en esta parte que vamos a estudiar hoy, por cierto, antes de arrancar el estudio, tengamos en cuenta de que este tema son 2 capítulos, o sea que lo vamos a ver en varias partes. Y donde nosotros paremos hoy, esa es la primera parte. De todas maneras, en el video va a salir primera parte ahí en YouTube, para que tengamos en cuenta todo eso. Entonces, ya basado en esto, entramos en el capítulo 17 y 18. En el punto 10, que dice la condenación de Babilonia. Y este pedazo que vamos a ver hoy corresponde hasta los versículos 1 y 2. Ahí nada más vamos a tratar los versículos 1 y 2, porque esto es larguito y la idea es que todo esto quede claro, porque aquí nos vamos a dar cuenta de qué trata. El título que dice para este tema que vamos a empezar hoy es La Gran Ramera, el cristianismo apóstata y su poder sobre el cuarto imperio mundial que ha revivido. Entonces son estos 2 capítulos, va a tratar sobre la condenación de Babilonia y empieza hablando de la Gran Ramera. Dice así sobre el cuarto imperio, habla de que es el imperio romano que es revivido, y ese imperio romano corresponde al gobierno mundial de la bestia. Ya sabemos que la bestia es el anticristo, que es el sistema babilónico que maneja el anticristo. Capítulo 17 dice así. Antes de arrancar con estos 2 capítulos, tengamos en cuenta que se tratan del desarrollo de Apocalipsis 16-19 y del cumplimiento profético de Apocalipsis 14-8. Para que lo tengamos presente, Apocalipsis 16-19, nosotros vimos un paréntesis, el versículo 19 dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces eso hace referencia al cumplimiento profético de la ira de Dios contra la gran Babilonia, contra el sistema del anticristo y su líder. Y lo que dice en Apocalipsis 14:8, tiene un título ahí que dice la caída de Babilonia profetizada. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces nosotros encontramos ahí pues esa manera de explicación cuando dice ha caído y dice 2 veces. Cuando dice 2 veces hace referencia de que sí o sí va a caer Babilonia. Es como ese ha caído, es que va a caer o va a caer, es algo seguro. Entonces dice así: donde se dará el cumplimiento de la sentencia divina por parte de Dios contra Babilonia, contra el sistema del anticristo, que es el último gobierno mundial o el último gobierno de los hombres, para que después entre el reino milenial. En el capítulo 17 se nos revela el carácter religioso y político de Babilonia. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta de qué va a tratar el aspecto político y religioso de Babilonia. Si nosotros analizamos qué es lo que más mueve las masas, es eso, la política y la religión. Entonces, desde la perspectiva religiosa es presentada como una gran ramera, y en cuanto al aspecto político viene asociado con la bestia. ¿Por qué en el aspecto religioso? Porque precisamente nosotros vimos un título que dice el cristianismo apóstata, es cuando abandonan a Dios. Pero ¿por qué se habla de gran ramera? Porque abandonan a Dios para irse con otro.
O sea que la actitud es de una gran ramera o de una prostituta. Y el aspecto político asociado a la bestia, porque es el sistema político del gobierno, o sea, es un gobierno, habla de política y es el del anticristo. En el capítulo 18 se centra mayormente en el aspecto comercial de Babilonia. Tenemos por lo tanto 3 áreas que el diablo siempre ha utilizado para controlar al hombre. Pongámosle cuidado a esto porque nos vamos a dar cuenta de que ese sistema babilónico es el sistema que hoy en día está operando a nivel mundial. Y entonces 3 aspectos, ¿para qué? Para controlar al hombre y para controlar, pues por lógica razón, al mundo. Y habla de la religión, la política y el comercio. Esas 3 áreas son las áreas fundamentales del gobierno, de los hombres y de todo lo que en él se mueve. Entremos en Apocalipsis 17 del 1 al 2. La sentencia contra la gran ramera. En el versículo 1 concluimos que este ángel que habló con el apóstol Juan es el mismo de la 7ª copa de la ira de Apocalipsis 16-17. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles. Ya vemos que uno de los 7 ángeles es de los unos que tenían las 7 copas. Ahí mismo lo dice. Tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿A quién le dijo ven acá? Ya sabemos quién escribió el Apocalipsis, a Juan. Tengamos en cuenta estas palabras. La primera es sentencia, del griego crima o crino, condenación, juicio, decidir judicialmente, tratar, castigar. Entonces, cuando se habla de sentencia, tengámoslo en cuenta, de un tribunal, de un juicio. Condenación, juicio, decidir judicialmente, tratar, castigar. Otra palabra, gram, del griego megas, grande, enorme, abundante, fuerte, muy grande, el más grande, amplio, mayor. O sea, lo máximo puede decir. Ramera, del griego porne o pornos, en hebreo sonot o kedecha, y esto significa figurativamente idólatra, vender, prostituta, fornicario, libertino. Entonces la sentencia contra la gran ramera la podemos asociar al juicio de condenación más grande que puede existir contra la prostituta que se alejó de Dios, para tratando de organizar los significados en griego. Entonces diríamos megaporne, la más grande o mayor prostituta idólatra. Este sistema es el peor sistema mundial que se va a volver en ese tiempo, donde por eso se habla de lo religioso, porque muchos que se decidan seguir a Cristo van a preferir este sistema. Sabemos que muchos se van a dejar marcar, muchos no van a querer tener que ver nada con Dios, sino que al contrario van a insultarlo y todo eso. Dice así en la TLA: ven, te voy a mostrar el castigo que le espera a esa gran prostituta que está sentada a la orilla de muchos ríos. Mire como lo dice el lenguaje actual de clarito, y de pronto pues suena más feo. Pero ¿por qué razón se dará este juicio? Esa es la pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué razón viene este juicio? Por ser una gran ramera, por ser la mamá de las prostitutas. Suena feo todo esto, pero lo estamos hablando claro como lo traduce de los originales. Digamos, cuando se habla de la mamá de las religiones, la mamá de los pollitos, cosas así, para que entendamos más claro. Normalmente esto hace referencia a una mujer que vende su cuerpo, eso lo conocemos también, que a cambio de dinero tiene relaciones sexuales con cualquier hombre. Esa fue la prostitución de lo que estamos hablando. El sistema religioso como tal hoy en día, si vemos a la iglesia llamada universal, está vendido por dinero. Las alianzas de la religión tradicional con los duros de este mundo han sido alianzas financieras. Si nosotros analizamos la sede de esta religión universal, es la sede del Vaticano, donde se mueve cualquier cantidad de dinero. Se dice que allá todas las cosas son de oro, unas riquezas que muchos concluyen que con las riquezas del Vaticano se podría calmar el hambre a todo el mundo. Entonces
No lo digo yo, eso es lo que se comenta. Pero en este contexto se refiere a prostitución espiritual y consiste básicamente en dejar a Dios, el esposo auténtico, para ir detrás de los amantes o dioses falsos. O sea, le ofrecieron y se dejó seducir. Asimismo, hablemoslo como debe ser. Si usted le ofrece un dinero a una prostituta, ¿qué hace ella? Recibe el dinero y camine. Así es la prostitución espiritual. Versículos para esto: Éxodo 20 del 1 al 5, Deuteronomio 6 del 4 al 5, también del 12 al 13, Mateo 4:10, Lucas 4:8, Primera de Samuel 7:3, Isaías 1:21, Jeremías 3, es todo el capítulo, Ezequiel, todo el capítulo 16, Jeremías 5:7, Oseas 2:5, Ezequiel 23 del 1 al 22, Miqueas 1:7, Éxodo 34 del 15 al 16, Isaías 23 del 5 al 17. Cuando usted lo lea se va a dar cuenta que va asociado esto y a la prostitución espiritual. Por ahí en muchos de estos versículos habla enfáticamente de ramera, o sea, como que se dejó seducir por uno y por otro y se fue con ellos y con tus amantes, le dice inclusive por ahí. Todo esto lo maneja estos versículos que acabamos de citar. En este versículo lo confirma más específicamente Apocalipsis 19:2, ese sí podemos leerlo. Óigalo bien: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Por eso vino este juicio sobre Babilonia, porque ha corrompido a la tierra con su fornicación y por la sangre de todos los que murieron a causa de ella, por su fidelidad a Dios y por llevar la verdad de su mensaje. Y también en Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Podríamos agregar aquellas mega iglesias que han vendido el mensaje. Óigalo bien para que tengamos en cuenta la prostitución que se maneja hoy a nivel del cristianismo. Las mega iglesias que han vendido el mensaje por dinero para que la gente no los abandone ni dejen de dar dinero. Óigalo bien, por dinero venden el mensaje. Por dinero, porque la gente no se vaya, no le dicen la verdad. Porque se nos van los diezmadores, porque se nos van los que, entre comillas, ayudan a sostener la iglesia. Yo conocí un caso en una iglesia de que la oración que se hacía era porque trayera más diezmadores, cuando se debería orar es porque vengan más almas al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Entonces seguimos. Agregaríamos a los apóstatas, a los que se fueron al catolicismo, al judaísmo, etc. Abandonaron el camino para seguir otro camino de prostitución, porque todas estas religiones hablan algo de Cristo, pero no siguen a Cristo, no siguen la palabra de Dios, sino sus libros y sus creencias, sus tradiciones. A los que se mezclaron con la política, hemos conocido casos de cristianos que se han mezclado con la política, sabiendo la corrupción que hay. Es más fácil que un cristiano se acabe de perder en la política, a que él pretenda, donde él va a ir solo a mover un sistema que precisamente es un sistema babilónico, a pretender que ellos, mejor dicho, al revés, a los que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. Eso también es prostitución espiritual. Está con su esposo y está con su amante. El esposo Dios y el mundo su amante. Prostitución. A los que aman y cuidan más su trabajo que su relación con Dios. Eso, cuidar más su trabajo, hablándolo espiritualmente, eso es tener sus amantes. Su amante es el trabajo. Se dice ser de Dios, pero precisamente si lo llamo a la realidad de un matrimonio, mi esposa es mi esposa y no es la esposa de otro. Así de sencillo. A los que buscan más la ayuda y los beneficios del mundo, en fin, etc. Todo lo que tenga que ver con mezclas, con querer esto y esto,
con un día con usted y otro con este. O sea, con uno, con otro, con uno y con otro. Eso es prostitución. Por ahí me encontré esta frase: el que tenga el evangelio como negocio tendrá el infierno como ganancia. Vale, pues cuidado. Eso es el sistema babilónico espiritual, hablando de lo religioso. El que tenga el evangelio como negocio tendrá el infierno como ganancia. Primera de Timoteo 6:5 y segunda de Pedro 2:3, para fundamentar esta frase. Finalizamos con el gran negocio de la Iglesia Católica, que se dice ser la Iglesia universal, lo que hablábamos ahora. Todo se ha prostituido y lo que más se hace es proselitismo. ¿Qué es proselitismo? Ganar seguidores para una causa. Eso es lo que importa. Inclusive le pagan por seguir. De hecho, lo mismo de la política. Te pagamos para que votes por este. Y se dedican a hacer proselitismo. Les importa es llenar la iglesia, llenar de gente que ayude a sostener el megatemplo, y no hacen seguidores de Cristo. Eso lo manejan muchas partes. Yo estuve en un lugar donde se manejaba eso. Donde se quería tener era la iglesia llena. Obviamente, en medio de la secta o herejía que manejaba ahí, eran ordenados y eran efectivos precisamente por eso. Pero efectivos para el mundo, y lo que más les importaba eso. Inclusive megatemplos que los utilizan para predicar el evangelio, para hacer conciertos también y para hacer reuniones políticas. ¿Sí ve? Ahí se ve la prostitución también. Esta gran prostituta, ¿con quién ha fornicado? Esa es otra pregunta que podemos hacernos. La palabra lo dice ahí mismo: sentada sobre muchas aguas, en el versículo 1. La respuesta es clara y la da el versículo 15. Versículo 15, sentada sobre muchas aguas, dijimos, ¿no? Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que si decimos sentada sobre muchas aguas, está hablando de pueblos, está hablando de naciones. Eso es un sistema a nivel mundial. Jeremías 51 del 12 al 13 también nos habla de esto. Vamos a ver unas palabras para que nos quede más claro en el griego. Que está sentada sería una palabra del griego katsemai, que quiere decir sentarse, inmovible, firme, permanecer, quedarse, residir, habitar, montar sobre. Ya analicen nada más eso, que está sentada, sentarse, inmóvil, firme, que tiene dominio, el control, el gobierno. Sobre, del griego epi, superimposición, encima, de dirección, encima. Cuando usted está por encima de alguien que ejerce poder. Las muchas aguas, como le explica el versículo 15, nos habla de muchedumbre, multitudes, infinidad, masas, de gran cantidad de gente. Esto a nivel mundial, el sistema mundial. Ya estamos por ver el resultado de eso, ya se está organizando ese sistema, se está unificando la moneda, o sea, la parte económica, se está unificando, se está bregando cada vez más a unificar las religiones, hasta que ya se unifiquen esos y también el sistema político, y ya quede listo para que se manifieste ¿quién? La bestia. ¿Y quién es la bestia? El anticristo, el gobierno del anticristo, el gobierno mundial, lo que muchas veces hemos oído como el nuevo orden mundial. La influencia de esta gran ramera está extendida sobre muchos pueblos y naciones a nivel mundial, a nivel internacional. Esto abarca a todo el mundo. Cuando dice que está sentada sobre, nos habla de carácter para influenciar firmemente por encima de muchos. Sobre, influencia, liderazgo, mando, autoridad. Nos habla de muchos humanos sometidos, mucha gente sometida a este sistema. O sea que en el tiempo de la tribulación, inclusive ya hay mucha gente sometida a este sistema. Es más, si usted analiza cuando la política lanza un candidato, como para maquillar las cosas, se habla de democracia y de que se va a someter a votación para elegir un candidato. Eso es mentira. Siempre eligen lo que ellos quieren, sino que hacen lo de la democracia y la votación para quedar bien con la gente. Pero mire el resultado de cada gobernante que eligen.
El resultado es el mismo. El resultado es que cada vez estamos peor y el pobre más pobre y el rico más rico. Bueno, entonces será un régimen que se alzará al poder y dominará al mundo durante los últimos tiempos. Eso se está preparando ya y con gran fuerza. Nosotros vemos los gobernantes del mundo, la actitud que van tomando, cada día imponen más su autoridad. Llevémoslo al caso de Rusia, China, pues ahí Estados Unidos también entra. Vemos el caso de Francia, y ahí van muchas naciones apretando por este sistema. Será la unificación de todo lo malo y falso. Será una mezcolanza de todas las religiones del mundo, una religión idólatra, en especial representada por el catolicismo y el protestantismo apóstata. Porque ahí van a entrar muchos protestantes que van a apostatar. Muchos que habían aceptado a Cristo y después ¿qué hicieron? Pisotearon al Hijo de Dios y tomaron por inmunda su sangre. Eso está sucediendo. Y en este tiempo, cuando ya venga la condenación de Babilonia, va a venir con más fuerza. Muchos hablan de la gran ramera como la Iglesia Católica, óigalo bien. Pero la religión falsa no está limitada a alguna iglesia, óigalo bien. Es un sistema a nivel mundial que, así como entró a Roma, también ha entrado a todas las iglesias y religiones, por todo el mundo, a todos los hombres. O sea que esta prostitución y esta apostasía se va a dar a nivel de todas las religiones, unificando ¿qué? Una sola religión idólatra sometida a la voluntad del anticristo. Primera de Corintios 10 del 1 al 22 para los que quieran llevarse una mejor idea de lo que estamos hablando. Un subtítulo que dice: han fornicado los reyes y los moradores de la tierra se han embriagado. Han fornicado, del griego porneuo, que habla de prostituirse, dar a lujuria indebida, dar tolerancia. Eso, son tolerantes con todo lo que tenga que ver con la inmoralidad, con todo lo inmundo. Practican idolatría, cometen fornicación. Se han embriagado, del griego mesuo, dice beber hasta la intoxicación, borracho, ebrio. Entonces, cuando nosotros vemos que han fornicado, los reyes y los moradores de la tierra se han embriagado, se han llenado de eso, como cuando el borracho bebe hasta no poder más. Se han intoxicado, están totalmente contaminados de este sistema de apostasía, de ir en contra de Dios, todo lo malo. Sinónimos de intoxicación, óigalo bien: envenenamiento, perversión, iría muy asociado a esto, vicio, daño. Están pervertidos totalmente, un sistema pervertido, en contra de Dios, apóstata, deseando más este mundo, deseando más los gobiernos de este sistema. Quiere decir que se han prostituido hasta la perversión excesiva, intoxicándose hasta el envenenamiento mortal. O sea que el resultado de este sistema y de todo esto es envenenamiento mortal, degeneración total y destrucción total. Esto lo vemos claramente en Romanos 1 del 18 al 32, donde habla de la perversión del hombre. De pronto yo les muestro el título que dice la culpabilidad del hombre, y allí del versículo 18 al 32 se va dando cuenta de la perversión del hombre, de cambiaron la gloria de Dios de los hombres, se pervertieron, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es el sistema que está manejando ahora. Por eso ya después viene el capítulo 2, donde dice el juicio de Dios, precisamente por tanta perversión. En la traducción al lenguaje actual dice: los reyes del mundo se unieron a ella para adorar a dioses falsos, y la gente del mundo hizo lo mismo. Adoraron más el sistema, adoraron más a los hombres, prefirieron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, cualquier cantidad de prostitución espiritual. El poder y la influencia de la gran ramera hará que las naciones se acojan al sistema idolátrico de ella. Dígalo bien, el poder y la influencia. Acuérdense que estamos hablando de lo financiero, la economía, la política, todo el poder de este mundo
va a influenciar a la gente, a los protestantes. Van a verse influenciados y atraídos muchos que van a preferir eso, que van a dejar por fuera a Cristo de la iglesia. El caso de la Odisea hará que las naciones se acojan al sistema idolátrico de ella, dando la espalda al Dios verdadero. Y si no adoramos al Dios verdadero, nos inventaremos otros dioses falsos para adorarlo. Esa es la verdad. Buscamos a qué o a quién adorar. La gran ramera parece que ofrecerá en el futuro una nueva religión, lo estamos viendo, con la que conseguirá atraer y unir a las naciones del mundo una vez que se hayan rebelado contra Dios. Estamos viendo ahora que se están juntando las religiones con un propósito de paz, con un propósito de hacer un mundo mejor. Ya sabemos cuál es la paz que viene. En este caso yo coloqué esto aquí. Se me viene a la mente Mateo 6:33. Vamos a ver qué dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso dice Mateo 6:33. La versión diabólica, que consiste en buscar o aceptar el reino de la bestia y no les faltará nada. Analícelo y verá. Satanás es imitador de todo. Dios dice buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. El diablo o el sistema de la bestia nos habla en buscar o aceptar el reino de él y no les faltará nada. Eso es lo que se va a formar o se va a dar en el tiempo de la tribulación. Ser sellado, ser marcado para que no le falte nada. Asimismo, como cuando le dijo el diablo a Jesús para tentarlo en Mateo 4 del 8 al 9. ¿Qué le dijo? Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ya sabemos cómo va a ser el sistema de la bestia. Todo esto te voy a dar riquezas, te voy a dar una mejor vida si me adoras, si adoras mi estatua, si me adoras a mí, si te dejan marcar, si te vuelves mío y te alejas de Dios. Ese es el sistema diabólico y de prostitución espiritual que se va a levantar. Dice así, la misión de la gran ramera será que la gente del mundo ande totalmente borracha de su sistema idolátrico, anti Dios. Borracha, ¿cómo anda un borracho? Perdido, para donde lo lleve el alcohol. Así van a andar las personas, emborrachadas. Por eso dice embriagados. ¿Embriagados de qué? Del vino de sus fornicaciones, de esa vida pues donde, parecido a lo que se maneja en la Odisea, se maneja pues en que las riquezas, que lo material, que tenemos esto, que somos lo más reconocidos y todas esas cosas. Entonces la gente del mundo andará totalmente borracha con este sistema, a tal punto que no se den cuenta de su estado calamitoso, inconscientes de su verdadera situación, perdiendo el control de sí, perdiendo su dignidad como un borracho. Yo se lo digo porque yo fui un hombre alcohólico y borracho, y uno pierde su dignidad. Yo me quedaba dormido en la calle, en los andenes. ¿Cuál dignidad hay ahí? Borracho, dominado. Así va a ser el dominio. Va a perder la dignidad, no le va a importar sino su nuevo ídolo, su sistema, su bolsillo, lo material, lo que ofrece el diablo, y lo va a hacer a través de un líder mundial como el anticristo. De esto habla en Jeremías 51:7, segunda de Tesalonicenses 2, del 11 al 12. Vamos a leer uno de estos. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses. Por esto habla del engaño, de la iniquidad, de todo lo malo, porque aquí también habla del anticristo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amaron más las tinieblas que la luz, y el Señor los soltó. Ahí cuando vimos lo de Romanos, donde la culpabilidad del hombre, 3 veces dice, los soltó, los dejó, porque no quisieron dar gloria a Dios, al Creador, sino a la creación. Entonces Dios llega un momento en que el que no quiere, bueno. Entonces aquí vemos que
Toda esta gente no quiso nada con Dios, entonces ahí tienen lo suyo. Embriáguense del sistema de Babilonia, de las cosas de este mundo. Si no quieren nada conmigo, listo. La Babilonia religiosa intoxica a poderosos y a personas. Este personaje, Carlos Marx, dijo: la religión es el opio de las masas. Óigalo bien. Ya sabemos qué quiere decir el opio. La religión es como la droga de las masas. Esto es parcialmente correcto cuando la religión es vacía. Cuando usted es un hipócrita religioso, cuando usted es simplemente ritualista de que hace todo lo que se hace en una iglesia local. Pero cuando su religión verdadera es de acá, del corazón y del alma, por eso dice parcialmente correcto. Si nos vamos a ver quién era Carlos Marx, era un economista, filósofo, sociólogo, periodista, intelectual y político alemán de origen judío. ¿Pero qué era él? Un filósofo, un hombre que filosofaba y con frases como esta dio a entender, en cierta manera, no siendo un profeta, pero sí proféticamente, lo que iba a ser el resultado de la religión, el opio de las masas. Pero nosotros nos damos cuenta de que a través de la religión también se hace mucho proselitismo, se reúne mucha gente y mucha gente ha sido engañada para ser presa o embriagados de este sistema. Óigalo bien, terminamos con esta frase: el que no se regenera se degenera cada día más. La cuestión es que se trata de regenerarse, porque si usted no busca regenerarse, arrepentirse o cambiar de camino, usted cada vez va a ir de malas en peor. Si usted no se propone a dejar el alcohol, hablando de embriagarse como habla aquí, del cáliz de la ira y todo eso, y cuando hablamos de embriagarse de la fornicación, porque en el versículo 2 lo dice, ha embriagado con el vino de su fornicación ¿a quién? A todo el mundo. Entonces cuando usted no busca la regeneración y no se aparta del alcohol, ¿qué pasa? Se degenera cada día más, se vuelve más borracho, se deja arrastrar más, cada día se vuelve peor, pierde la identidad, pierde el pudor, la decencia, pierde todo orgullo, mejor dicho, se vuelve una nada. Eso es lo que está haciendo el sistema con los seres humanos, eso es lo que hace el sistema babilónico, y la iglesia está mezclada de eso. La iglesia se está prostituyendo cada día más, cada día quieren menos de Dios y más de lo de este mundo. Muchas veces se alaba, pero se quiere alabar como la gente de este mundo, alabar a Dios. Pero pocos quieren oírlo. Llega el día del concierto y la iglesia se llena. Pero llega el día de la predicación, pocos. Llega el día de estudiar la palabra, pocos lo hacen. Se están dejando embriagar. Se están dejando seducir por la corriente de este mundo. Esto vamos a tratar hoy. Este es el punto número 1. Entonces dejamos aquí. Espero que haya sido claro hasta aquí, que entendamos lo que está pasando en este mundo y el propósito. Finalizo diciéndoles: una religión, una política y un comercio. Todo va a ser unificado porque lo va a mandar solamente una persona. Pero tengamos en cuenta nosotros los que verdaderamente somos seguidores de Cristo, ya se acerca al final. El último sistema el babilónico, el sistema de la bestia, el último gobierno de los hombres, y después sigue el reino milenial y después la vida eterna. Preparémonos para ese tiempo, para encontrarnos con nuestro Dios, estar en su reino y tener la vida eterna. Dios los bendiga.